San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señores, tengo poco tiempo para una charla de mucho contenido. Yo les voy a pedir, por favor, que se abrochen sus cinturones, que saquen sus cuadernos, lapiceros. Vamos a dar muchas citas, vamos a tratar de tener una charla de mucho contenido. La charla se llama así: 9 graves errores de comunicación que destruyen el matrimonio. 9 graves errores de comunicación que destruyen el matrimonio. Vamos a hablar entonces de esto. Y sabemos de entrada que la comunicación básicamente consiste en saber hablar y saber callar. Saber hablar y saber callar. Y sobre estos dos elementos versará toda la charla que vamos a dar ahora. Entonces vamos, sin más preámbulo, con el primer grave error que destruye nuestro matrimonio. Primero, hablar lo que deberíamos callar. Anoten, hablar lo que deberíamos callar. Es el primer gran error. Hablar lo que deberíamos callar. ¿Y a qué nos referimos en este primer error? Nos referimos entonces a hablar solamente de lo malo que encuentro en el otro. Fundamentalmente el tema de la crítica. No tenemos una idea de cómo la crítica destruye nuestros matrimonios. Oiga, no solo los matrimonios de las personas a las que dictamos retiros, no solo los matrimonios de las personas que atendemos espiritualmente. Estoy hablando de matrimonios de misioneros, de matrimonios de consagrados. Un vicio de crítica que no hemos logrado superar. Nuestra conversión no ha llegado todavía a suavizar los modos, a suavizar las maneras, a dejar de ver en el otro el punto negro. Les quiero contar que cuando apenas me iba a casar, yo recuerdo muy bien, mi mamá me sentó y me dijo: hijo, te voy a dar un consejo. Tu esposa seguramente no será una experta cocinando. Lili trabajaba desde muy niña, no había estado pues nunca en la cocina, y me dijo mi mamá: nunca le critique la comida. Y eso se me quedó grabado, eso me quedó en el corazón. Y bueno, nos casamos pues. Primera semana, mi esposa, tutoriales de YouTube, la veía yo hablando con su mamá, la veía hablando con mi mamá. No, pues, mejor dicho, y yo esperaba esa comida, me la servía muy bien presentadita, y entonces le mandaba yo pues el primer mordisco a la comida. ¡Saladísima! Y claro, ella se me quedaba en expectativa mirándome así, esperando a ver yo qué decía. Y yo, y yo por dentro, madre mía santísima, me voy a deshidratar. ¿Quieres algo más? Agüita, mi amor, agüita. Primer día, superada la prueba. Segundo día, más salada. Tercer día, saladísima. Cuarto día, mejor, una semana. Yo intenté esconder la sal. Nada me funcionó. Señores, me salieron unas llagas en la boca. Yo hablaba y parecía Freddy Krueger, la lengua leprosa. Ya a la semana, cuando la lengua estaba ya de tanta llaga pendiendo de un hilito solamente, ya colgada la lengua, mi esposa me dice: amor, ¿no te parece que me está quedando como muy salada la comida? ¡Sí! ¡Sí! Y ahí sí saqué toda el agua que pude. Ella me abraza, me dice: mi amor, gracias, gracias porque no me frustraste, gracias mi amor. Y yo por dentro: gracias mamá, gracias mamá. Y fue aprendiendo a cocinar muy bien, entonces ya, claro, se fue al otro extremo, ya después no le ponía sal a nada. Y recuerdo cuando aprendió a hacer unas pasticas muy, muy ricas, unas pastas maravillosas,
unas pasticas con una salsita bechamel, con pollito. No, mejor dicho, era el plato que teníamos para mostrar cuando invitábamos gente. Uno siempre tiene un plato para mostrar. Y entonces mi esposa, pues, en sus inicios culinarios, entonces yo, pues, como por, hombre, mostrar mi esposa, pues, haciendo su esfuerzo culinario, ahí delante de una misionera, la recuerdo muy bien, estaba la misionera, y yo dije, pero si vieran mi esposa las pastas que hacen, y a mi esposa le brillan los ojitos, unas pastas con, no, una salsita bechamel, un pollito, y dice esa misionera, ¡ja! ¿Cómo es de fácil hacer pastas? A nadie le quedan malucas las pastas. No, yo vi a mi pobre esposa que ese corazoncito culinario se despedazó. Y yo dije, pero si vieras que las de mi esposa son particularmente deliciosas. ¿Quién como Dios? Señores, el primer elemento es hablar de lo que deberíamos callar, un error, hablar de lo que deberíamos callar. Ese tipo de cosas, aprendamos nosotros a callarlas. Señores, nos acostumbramos nosotros a criticarlo todo. Que la comida está fría, que la comida está demasiado caliente, que no tiene buena sal, que tiene demasiada sal, que esto no era lo que quería, que siempre lo mismo, que siempre te vistes así, que son pequeños detalles que van horadando, que van destruyendo, que van dañando nuestra relación. Van de alguna manera triturando esa relación que debería estar aceitada por el amor, empieza a volverse un poquito conflictiva. Y quiero decirles que no he conocido a la primera persona que se haya convertido a base de críticas. O sea, yo no he escuchado en el programa Redimidos por el Amor, Rescatados por el Amor, el primero que diga, no, entonces yo llegaba a la casa, mi esposa me decía, vos que sos un sinvergüenza, vos que llegas siempre tarde, vos que sos un desordenado, y el Espíritu Santo me iluminó en ese momento y me puse de rodillas y dije, gracias Señor, porque mi esposa me ha mostrado la verdad. Nada. A uno cuando le hablan así, a uno cuando lo critican, a uno cuando lo juzgan, a uno cuando lo señalan, pues existe dentro de nosotros una especie de mecanismo de defensa que nos bloquea y que nos impide de alguna manera dar los pasos necesarios a la conversión. Y acá quiero aclarar que ciertamente nosotros buscamos la santidad. Ese congreso se llama Familias Santas para Tiempos Difíciles. Pero atentos, santidad no es sinónimo de perfeccionismo. Santidad es sinónimo de perfección. Y así dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 28. Dice nuestro Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra del Señor. Ok, el Señor nos pide ser perfectos, pero no nos pide el perfeccionismo. Cuando hablamos de la perfección cristiana, en la perfección cristiana no cabe el pecado, pero sí caben los defectos. Es posible que una persona llegue a la santidad todavía con algunos defectos humanos, todavía con cosas muy humanas que no ha logrado superar, y sin embargo viva alguna virtud con grado heroico, porque no necesariamente defecto es igual a pecado. Ciertamente muchos defectos nuestros nos pueden llevar al pecado. Por ejemplo, una persona que tiene un mal carácter, eso de suyo no es una cosa pecaminosa, es una cosa defectuosa dentro de mí, producto del pecado original. Pero no necesariamente ese mal carácter siempre me va a hacer pecar. En ocasiones podré caer, pero en otras ocasiones seré capaz de contenerlo, o en otras ocasiones serán simplemente cuestiones que tendremos que aprender a soportar con mucha paciencia. Nuestros defectos a veces nos llevan al pecado, pero no siempre, no siempre. Ponte a pensar en una pareja, alguien decía que la esposa le criticaba mucho que porque ella no lo entendía, que su defecto era que él, no la entendía a ella. Él no la entendía a ella. Entonces él decía, pues que mi esposa es como una canción en inglés. ¿Por qué? Porque me encanta, pero no la entiendo. Me encanta, pero no la entiendo. Señores, yo montando esta charla aprendí unas cuantas cositas. Quiero que anoten, caballeros, anoten esto por favor. Y cada que yo les diga algo, esto es unas clavecitas para entender a las mujeres. Cada que yo les diga algo, ustedes van a decir, ¡ah! Y van a anotar, ¿les parece? Primera clave. Para una mujer, cuando uno le pregunta qué te pasa y dice nada, le pasa algo. Anoten.
Anoten. Mi amor, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Le pasa algo? Por Dios, ese nada significa evidentemente algo y muy grave. Y muy grave. Segunda clave. Cuando la mujer te diga, mi amor, espérame, me arreglo 5 minutos. 5 minutos significa 1 hora. ¿Se dan cuenta las peleas que nosotros teníamos porque no entendemos? Esta está buenísima. Cuando la mujer está enojadita y te dice, vete, ni se te ocurra irte. Eso significa quédate, pero callado al lado, no diga nada más. Ahí. Ojo. Y esta. Cuando la mujer te diga, haz lo que quieras, no te está dando permiso, te está regañando. Haz lo que quieras. No es para que hagas lo que quieras. Es un desafío, es un regaño. Hombre, son cosas que tenemos que ir aprendiendo a conocernos para estar de alguna manera claros y para dejar de criticarnos. Miren, hay una cosa muy linda y es que Dios te dio a la persona que tienes a tu lado. Mira a tu cónyuge, no a la persona que tienes a tu lado literalmente, porque puede que sea otro misionero, tú misionero, él misionero, barbado, gordito, calvo. No, Dios no te ha dado es eso que hay a tu lado, no, me refiero a tu cónyuge, Y te lo dio como un camino a la santidad. Tu cónyuge es un camino a la santidad. Pero no solo sus cualidades son un camino a la santidad, también sus defectos son un camino a la santidad. Dios te ha inscrito en la escuela de la santidad del amor conyugal, poniéndote al lado de una persona que tiene cualidades, pero que también tiene defectos. Y esos defectos hacen parte del camino que Dios quiere que sigas y que aprendas a amar a esa persona, aún con sus defectos, para lograr la santidad. Anoten esto, es fácil amar personas perfectas. Lo difícil es amar personas reales. Es fácil amar personas perfectas. Esos existen en la mente, esos existen en nuestra imaginación. Lo difícil es amar personas reales. Personas con defectos, con deficiencias, con carencias. Y tus virtudes y tus defectos también son escuela de santidad de la otra persona. No estoy diciendo con esto que no nos esforcemos por mejorar, por corregir nuestros defectos, por cariñosamente corregir a la persona que amamos. Lo que estoy diciendo es que aún con mucho esfuerzo seguiremos teniendo defectos. El orden tal vez no será nuestra mejor cualidad. Seguiremos un poquito impuntuales, seguiremos distraídos tal vez, a pesar de que nos han dicho muchas veces que prestemos más atención a ciertas cosas. Nos seguirá dando rabia cuando estamos haciendo la fila en el carro, que el que no ha hecho la fila se meta, y entonces te vas a pegar del otro carro para que no se meta el otro. Y tú ahí, y el otro baja la ventanita y te dice, ¿quién como Dios? Y tú la subes y respondes, nadie como... Hay un libro muy lindo de Jesús Urteaga que se llama Los defectos de los santos. Voy a tomar un pequeño extracto de este libro para que se den cuenta que en muchas ocasiones nosotros, claro, hemos entendido la santidad como la ausencia de defectos. No, la santidad es la ausencia de pecado, es la plenitud de la gracia, pero gracia y defectos pueden coexistir. Y miren lo que dice Jesús Urteaga. Es bueno saber que Santa Teresita del Niño Jesús tenía una terquedad invencible desde que era niña. Levante la mano acá los tercos. Santa Teresita del Niño Jesús tenía una terquedad invencible. Que San Alfonso María de Ligorio tenía un genio terrible. A ver los de genio terrible. Oigan, los mismos tercos, qué barbaridad.
que San Agustín fue un gran pecador antes de su conversión y que Santa Teresa de Jesús confesó nunca haber podido rezar un rosario completo sin distraerse. ¿Quién se distrae en el rosario? Muéstreme en esas axilas. Señores, es la pura verdad. Tenemos defectos y tenemos que aprender a vivir con los defectos del otro. Tenemos que aprender aquello que dice nuestro Señor. Es que esto está en el Evangelio. En el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 31 al 33 dice Jesús: traten a los demás como quieren que los traten ellos a ustedes. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Si usted ama solamente al perfecto, ¿qué mérito tienes? ¿Dónde está tu camino de santidad? ¿Dónde está mi camino de santidad? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Palabra del Señor. Naturalmente es una gracia que debemos pedir. Lo normal es que una persona bondadosa, una persona llena de virtudes, una persona que se ha esforzado por cultivarse bien en la vida de santidad, lo normal es que esa persona traiga. Y lo normal es que los defectos, la impaciencia, un mal carácter, la impuntualidad, el desorden, una mala mirada, lo normal es que eso nos genere repulsión. Pero es que la persona que tienes a tu lado es la persona que Dios escogió para ti, para que llegues al cielo. Ahí hay una escuela de santidad. Por eso cerremos los ojos un instante y digamos todos: Señor, dame la gracia de amar a mi cónyuge, no como quisiera que fuera, sino como es. Una vez más: Señor, dame la gracia de amar a mi cónyuge, no como quisiera que fuera, sino como es. Amén. ¿Quién como Dios? Estamos entonces en este primer punto. El primer error es hablar lo que deberíamos callar. Nos referimos aquí a la crítica, a estar juzgándolo todo, a estar señalándolo todo, a estar poniendo problema por cada cosa. Ahora bien, nosotros podemos asumir las situaciones que tenemos con nuestra pareja de dos maneras: o como un termómetro o como un termostato. O como un termómetro o como un termostato. ¿Qué es un termómetro? Un termómetro simplemente es un instrumento que señala la realidad, que apunta, que nos dice, que nos muestra, que está siempre recordándome la realidad de la temperatura. Entras a una habitación, está a 35, 40 grados, lo que hace el termómetro es ponerse a 35, 40 grados. ¿Ok? ¿Qué es en cambio un termostato? Un termostato es un instrumento que regula la temperatura. En vez de señalar, la regula. Y entonces en la misma habitación que hay 40 grados, dice el termostato: no, el termostato considera que debería estar a 23 grados. Por consiguiente, el termostato va a dar la señal al aire acondicionado. ¿Para qué? Para que la habitación quede a 23 grados. Nosotros podemos ser termómetros y estar a toda hora juzgando y diciendo al otro: ¿te das cuenta? Es que tu temperatura es 38, es que estás en 40 grados, es que todo lo hace mal, es que siempre llegas tarde, es que no sabes ordenar, es que te lo he dicho 1000 veces, es que no te ocupas de los niños, es que siempre cocinas mal, es que estás demasiado ocupada con el celular. Claro, solo señalando. Eres un excelente termómetro. Excelente termómetro. Sirves para señalar, para apuntar, para mostrar lo que realmente está sucediendo. No estoy diciendo que estás inventando nada. Pero tal vez nosotros como católicos, como consagrados, estamos llamados a ser más bien termostato. A decir: bueno, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo ayudarle a mi cónyuge en vez de estar criticándolo, en vez de estar a toda hora encima de él o de ella, juzgándole sus actitudes? ¿De qué manera puedo hacer para que cambie esas actitudes? ¿Cómo puedo ser termostato y dejar de ser termómetro? ¿Quién como Dios? Segundo error. Si el primer error es hablar lo que deberíamos callar, en el segundo error nosotros callamos
lo que deberíamos hablar. El extremo contrario. Por una parte criticamos todo, pero por otra parte nunca hablamos de lo bueno que es el otro. Nunca hablamos de las cosas buenas que la persona hace. Tal vez eso está dado por nuestra formación. Tal vez en nuestra infancia nos enseñaron solo a ver los errores de los otros y nunca a valorar los aciertos de los otros. Yo les voy a recomendar un libro que Rodrigo me recomendó cuando tenía 15 años. Se llama Cómo ganar amigos. Cómo ganar amigos. De un famoso conferencista americano, Dale Carnegie. Cómo ganar amigos. Que es un libro que, si se entiende bien, habla de la exquisita caridad cristiana que uno debería tener con los demás. Y una de las cosas que dice Carnegie es: sea caluroso en la aprobación y abundante en los elogios. Caluroso en la aprobación y abundante en los elogios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu cónyuge: oye, qué comida tan rica, te quedó espectacular, no tan salada como la de la esposa de Wilson? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo: mi amor, yo te doy gracias por todo lo que te esfuerzas por sacarnos adelante, porque vienes rendido de trabajar y me ayudas? Ciertamente son cosas que uno diría: hombre, es lo natural, pero en un mundo tan herido como el que estamos, vale la pena estar recordándole al otro lo bueno que hace. Y créanme, eso es caridad cristiana. Miren, a mí siempre me ha impresionado el comportamiento que Jesús tuvo con Natanael. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 45 al 51, hay un pasaje que a mí me marcó mucho. Porque Felipe acababa de encontrar a Jesús. Y Felipe va donde Natanael. Y Felipe le dice a Natanael: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Mire lo que le dice Felipe a Natanael: encontramos al Mesías de Nazaret. Y Natanael, un gran estudioso de la Biblia, de la Torá, le respondió: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le responde Felipe: ven y lo verás. Yo pregunto, ¿Jesús sabía lo que había dicho Natanael, sí o no? Él es Dios. Por ser Dios, es omnisciente. Por ser omnisciente, conoce naturalmente lo que Natanael había dicho. Y Natanael se acerca con Felipe. ¿Cómo nos hubiéramos comportado nosotros si hubiéramos sido Jesús? Y si supiéramos lo que Natanael dijo, que puso en duda, digamos, la patria de Jesús, aunque Jesús había nacido en Belén, pero se le consideraba nazareno porque se había creado en Nazaret. Y Nazaret era apenas un pueblito, se llamaba de la Galilea de los gentiles. Y era considerado pues poca cosa porque Galilea estaba muy mezclado, ¿no? Galilea no solamente tenía judíos, sino que tenía personas de otras culturas, había paganos. Entonces se consideraba gente como judíos de segunda categoría. Por eso dice Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. Vamos a ver, hombre, que yo fuera Jesús y que Natanael hubiera dicho: de Granada. De Granada puede salir algo bueno. Mi actitud hubiera sido más o menos así. Yo veo que viene Natanael y le digo a los apóstoles: pónganme acá 3 muertos. Acá. 2 paralíticos acá, por favor. Apenas se va acercando Natanael, digo: muerto 1, levántate. ¡Puf! Y veo los ojos de Natanael. Le digo: y de Granada. Muerto 2, ¡pum! Levántate. Va cayendo de rodillas Natanael y yo digo: ¿puede salir algo bueno de Granada? Otro resucitado, 2 paralíticos arriba. Y ya cuando Natanael esté así: mi Señor, mi Dios, y esté agarrándome el pie, le digo: eche para atrás, Natanael, para atrás. Te iba a nombrar apóstol, pero como soy de Granada, qué vergüenza para ti, Natanael, seguir a alguien de Granada. Jesús muestra su grandeza incluso humana y psicológica. Y cuando Jesús ve a Natanael, en vez de decirle: oíste, Natanael, ¿qué tenés contra Nazaret?, ¿saben qué le dice?
Miren esta belleza. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. No solo no lo increpa por la imprudencia que había cometido, sino que además lo elogia. Y ciertamente tenía un defecto. Natanael era flojo de lengua. ¿Para qué se puso a decir eso? Y sin embargo, Jesús veía la grandeza del corazón de esta persona. Y a veces nosotros somos pegados de tanto detallito y dejamos de ver la grandeza del corazón de nuestro cónyuge, de la persona que está a nuestro lado. Ese regalo de esa mujer que tiene 2, 3, 4 hijos y ha sacrificado tal vez su carrera para quedarse con ellos, pero si la comida está fría le ponemos problema, pero jamás le hemos dicho: mi amor, te doy gracias, porque sé que para ti es un enorme sacrificio lo que has hecho. Y la mujer se viste preciosa y uno ni se da cuenta. Ella se arregla el cabello, ni te das cuenta. La ropita, ni te das cuenta. Se pone las uñas, se las pinta, ni te das cuenta. Uno es distraído en eso. ¿Por qué? Porque nos falta amor. No es porque nos falte detalle, nos falta caridad, amor. Porque en ese detalle está la finura del amor. Ser capaz de decirle: mi amor, ¿cómo estás de linda hoy? Y si no es cierto, pues te confiesas después. Pero no es broma, es broma. Es broma por si acaso, Por Dios, lo digo especialmente por nosotros los hombres. Yo me reúno con mis amigos, me reúno 8 días con ellos, pueden ponerse exactamente la misma ropa, no cambiar nada y no me doy cuenta sino por el olor. Pregúntale a tu esposa cómo estaba vestida la amiga que fue ayer a visitarte a la casa. Te dice exactamente cómo estaba vestida. ¿Por qué? Porque ella es de ese detalle. De hecho, hay una regla muy linda que uno debería aplicar, se llama la regla 5 contra 1. Por cada crítica bien fundada que vayas a hacer a tu cónyuge, dile 5 alabanzas antes, 5 cosas bonitas. Uno dirá: no, pero ¿qué es esa tontera? No, créame que no es una tontera. El corazón de tu esposa, el corazón de tu esposo necesita, en medio del dolor que vive, en medio de las dificultades naturales del trabajo, en medio de los combates que tiene que librar, necesita que alguien le dice: oye, muy bien, échale ánimo, mi amor, lo estás haciendo muy bien. O podemos mejorarlo, vamos, juntos. Por cada crítica, por favor, 5 cosas bellas antes, reales, ¿no? No empieza a decir: mi amor, muy linda la curva de tu oreja. Otra cosa linda que tienes es un esposo muy lindo. Tienes unos hijos muy lindos también. Y tienes una casa que te compré muy linda. Hombre, no. Dile cosas que salgan de lo profundo de tu corazón. Créanme, la mujer es sensible a todo esto. El padre Ángel Espinosa de los Monteros dice que en realidad hacer feliz a una mujer no es tan complicado. Tú, para hacer feliz a una mujer, solo necesitas ser amigo, ser compañero, necesitas ser amante, hermano, padre, maestro, chofer, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, ginecobstetra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, creativo, dulce, fuerte, comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, afectuoso, apasionado y ganar plata. ¡Sencillo! Y sigue el padre diciendo: para hacer feliz a un hombre, algo de intimidad y buena comida. Nos enredamos la vida, señores, nos enredamos la vida. ¿Quién como Dios? Primero, entonces, primer error, hablar de lo que deberíamos callar. Nos referimos aquí a las críticas. Segundo error, callar lo que deberíamos hablar. Nos referimos aquí a la falta de admiración. Tercer error, hablar con quienes deberíamos callar. Hablar con quienes deberíamos callar. La pregunta es esta: ¿con quién deberíamos evitar hablar en los momentos de crisis? ¿Con quién deberíamos nosotros evitar hablar en los momentos de crisis? Estamos hablando de que es un error hablar con aquellos con los que deberíamos callar.
Lo primero son las malas amistades. Mire lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. No os engañéis, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Palabra de Dios, Primera de Corintios 15, 33. Primera de Corintios 15, 33. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y no es difícil detectar una mala amistad. Básicamente, la mala amistad tiene estos tres criterios, o uno de los tres. Son aquellos que hablan mal del matrimonio, o aquellos que hablan mal de su matrimonio, o aquellos que hablan mal de tu matrimonio. Vamos a ver. Los que hablan mal del matrimonio, los que hablan mal de su propio matrimonio, o los que hablan mal de tu matrimonio. Estás en medio de una crisis matrimonial, la cosa no marcha bien, problemas a todo nivel, en la educación de los hijos, problemas económicos, problemas en la intimidad de pareja, cero diálogo, y te vas a hablar con ese amigo que vive denostando, criticando, diciendo vulgaridades, tonteras, soeces contra el matrimonio. Si él no valora lo que es un matrimonio, no es la persona indicada para ayudarte. Miren esta frase de Chesterton, famoso pensador inglés. Decía Chesterton: quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Anótenla. Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Es que estamos hablando de la célula básica de la sociedad, de una persona que está a toda hora criticando el matrimonio, hombre, que no es la persona indicada para ayudarte. Ahora, supongamos que no es una persona que critique la familia en abstracto, critica a su familia, a toda hora está hablando de su mujer, a toda hora está hablando mal de su esposo. Pues hombre, escuchemos lo que dice nuestro Señor, Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Palabra del Señor. ¿Cómo vas a esperar buen consejo de aquel que cojea del mismo pie que tú? ¿Cómo esperas que otro ciego te guíe a ti que eres ciego? Su matrimonio se está destruyendo, pues el consejo que te va a dar naturalmente es: no sea boba, no sea bobo, sepárese, no luche más, no tiene sentido. Consígase otra, consígase otro. Y esto, aunque no lo crean, puede estar pasando en matrimonios misioneros, que ciertamente tenemos mucho tipo de amistades, y entre ellas tenemos el amigo del trabajo, el amigo de la universidad, el familiar aquel que nos habla todavía al oído y nos pone a dudar, Peor todavía, el tercer elemento, si habla mal de tu matrimonio. ¿Cómo es que permites esto? Estaba hablando con una parejita la semana pasada y me decía ella, muy indignada, me decía: Wilson, tengo unos clientes que me tumbaron, me estafaron. Estos clientes a todas luces cometieron un fraude conmigo. Y mi esposo, cuando los vio venir, se les tiró a abrazarlos. Hola, bienvenido, les tiró. Digo, no, pues yo me sentí muy mal. Yo no esperaba que les fuera a pegar, pero tampoco pues que les abrace como quien dice: no, pues los amo, gracias por estafar a mi mujer. Me decía ella: estoy indignada porque él no me defiende, estoy indignada porque él no me cuida. Eso denota mucho el sentimiento que experimenta la mujer, que en ocasiones espera que su hombre sea un protector, que su hombre sea un baluarte, que su hombre sea un alcázar, que su hombre sea un vigía, que su hombre sea una torre fuerte. Y en cambio ella se ve presa de todos los ataques, tanto del mundo como el demonio, como de la carne. Cuidado con las malas amistades. Estamos en este tercer error, que es hablar con quienes deberíamos callar, y nos referimos primero a malas amistades. Segundo, cuando hay crisis no se debe hablar, salvo contadas excepciones, con la familia política. No se debe hablar con la familia política. Repito, salvo contadas excepciones. Si te está golpeando, pues claro que sí, dile a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, a tu primo: me está golpeando. Claro, hombre, que es que eso no se puede admitir. Pero tienen una pequeña dificultad, un pequeño problema, se enemistan, y de repente vas a contarle a tu mamá toda la historia. Naturalmente le vas a contar desde tu perspectiva. Tu mamá ciertamente va a estar siempre a favor tuyo.
salvo contadas excepciones. Y entonces ella va a quedar enojadísima con tu esposa, enojadísima con tu esposo. Ese cuñado va a quedar odiando a tu esposo, a tu esposa. Y tú a la semana siguiente resolviste el problema con tu esposa, con tu esposo. Y en cambio ellos van a quedar con esa herida en el corazón. Error hablar con quienes deberíamos callar. Tampoco deberíamos hablar en medio de las circunstancias difíciles con nuestros hijos, salvo contadas excepciones, cuando ya son grandes, tienen madurez. Pero cuando son pequeñitos, manténlos lejos de esa discusión. Si en la familia política no hay objetividad, en los niños no hay criterio. Miren lo que decía una niña a sus papás, que los veía pelear. Mamá, no me hables mal de papá. Papá, no me hables mal de mamá. No dañen la imagen de lo más sagrado que tengo. El odio entre ustedes para mí es dolor, lágrimas y soledad. Pase lo que pase, ustedes siempre serán mis padres. ¿Quién como Dios? No metamos a nuestros hijos en nuestros rollos. Cuando estén pequeñitos, oye, déjenlos a un lado, resuélvanlos ustedes. Entonces, error, hablar con quienes deberíamos callar, hablar con malas amistades, hablar con la familia política, meter a los hijos allí. Cuarto, hablar con profesionales reduccionistas. Profesionales reduccionistas. Voy a resolver esto en una terapia familiar. Muy bien, vas a la terapia familiar y lo primero que te dice el terapeuta, reduccionista, es decir, que no contempla al ser humano en su integridad, sino que solamente, digamos que tiene una antropología bastante sesgada, donde ve del ser humano solamente su carne, su materia. Y si él, por ejemplo, tiene una visión antropológica hedonista, donde lo único que importa es el placer, buscar el placer y huir del dolor, te va a decir, ¿para qué sigue ahí? Váyase de la casa, no siga luchando, no tiene sentido. Es esa cuestión religiosa que te metieron en la cabeza. Y los niños, no importa, ya entenderán. Y uno en una crisis bien tremenda va donde un profesional que no tiene una visión completa del ser humano, que no entiende que el ser humano no solamente es buscar el placer y huir del dolor, sino que el ser humano tiene valores espirituales y sobrenaturales, que el amor soporta muchas cosas y es capaz de sanarlo todo. Cuando uno entiende eso, pues naturalmente el consejo que te va a dar es un consejo que dista mucho de aquello que te diría Dios. Cuidado entonces, nadie dice que no busques ayuda profesional. Es más, en muchas ocasiones es ideal que se busque ayuda profesional. Sobre todo porque a veces los misioneros lo que podemos hacer es un ABC, unos primeros auxilios, pero hay matrimonios que necesitan un proceso. Pero por favor, búscate personas católicas, personas que entiendan la antropología cristiana, que entiendan que venimos heridos por el pecado original, que comprendan que en nuestro matrimonio estamos buscando también la voluntad de Dios y serán capaces de aconsejarte de una mejor manera. ¿Quién como Dios? Hemos dicho entonces, primer error, hablar de lo que deberíamos callar, las críticas. Segundo error, callar lo que deberíamos hablar. Debemos aprender a hablar, a decir cosas lindas a la otra persona. Debemos aprender a admirar a la otra persona. Tercer error, hablar con quienes deberíamos callar. Acá hablamos de la falta del criterio, del discernimiento que tenemos. Cuarto error, callar con quienes deberíamos hablar. Si en el anterior hablábamos con quienes deberíamos callar, en este terminamos callando con quien sí deberíamos hablar. Y el primero con el que deberíamos hablar en medio de una dificultad es Dios. Es con Dios. En medio de tu crisis, en medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, ponte de rodillas, clama al cielo, dile al Señor, aquí estoy. Me casé para ponerte en el centro de nuestro hogar. Y se está destruyendo, está en mil pedazos ahora, te necesito, Señor. Solo no soy capaz. Vengo ante ti a demostrar el profundo amor que te tengo y el profundo deseo que tengo de salvar mi matrimonio, pero no soy capaz. Ayúdame, Dios mío. Y entonces vas a abrazar a tu cónyuge y vamos a hacer juntos esta oración en ese momento. Si podemos poner un poco de música, se llama la oración del matrimonio en crisis. La oración del matrimonio en crisis.
Cierra tus ojos un instante. Me pareció una bellísima oración que quiero compartir con ustedes. Dice así: Señor, hoy me acerco a ti, lleno de angustia y miedo, porque siento que mi matrimonio se está acabando. Siento, Señor, que ya no está en mis manos el poder salvar mi matrimonio. Pero también sé que para ti todo es posible y que el día en que nos unimos en este santo sacramento, lo hicimos con mucho amor y con la mejor intención de agradarte con nuestra vida matrimonial, de formar un hogar verdaderamente cristiano y unir nuestras vidas con tu bendición para alabarte. Amadísimo Señor, con toda mi fe en ti, pongo en este momento mi matrimonio en tus manos para que tú lo restaures. Ayúdanos a encontrar el camino de la reconciliación, el perdón y el amor. Restaura nuestro matrimonio para nuestro bien y el de nuestras familias. Restaura nuestro amor y derrama sobre nuestro matrimonio una lluvia de bendiciones. Señor Jesús, tú que haces nuevas todas las cosas, te pido que hagas nuevos nuestros sentimientos, nuestro amor y nuestra confianza en el otro. Que nuestro compromiso no sea solo con el otro, sino también contigo y con nosotros mismos. Divino Señor Jesucristo, ayúdanos a desprendernos de todo el dolor que nos hemos causado y a sanar nuestros corazones para darnos una segunda oportunidad, basados en el respeto, en la confianza, en el amor, en tu gracia. Vivifica la llama del amor en nuestros corazones, que no haya dobles intenciones en nosotros, sino que nuestro deseo de salvar nuestro matrimonio sea mutuo, sincero, transparente. Señor, enséñanos a cada uno a amarnos, a valorarnos y respetarnos de verdad, para así también saber amar, valorar y respetar al otro y a nuestro matrimonio. Jesús, te pido que con tu poder alejes de nuestro hogar cualquier cosa, persona o situación que esté amenazando la estabilidad de nuestro matrimonio. Inunda nuestros corazones con tu dulzura, tu paz, tu luz, para que podamos reflejarla en todas nuestras vidas y aprendamos a vivir sin hacernos daño, sino con la mejor intención de vivir la experiencia de un matrimonio feliz. Madre Santísima, como en Caná de Galilea suplicaste por aquellos esposos, intercede hoy por nuestro hogar. Se nos está acabando el vino del amor. Nuestro matrimonio es insípido como el agua, pero sé que por tus ruegos Jesús obrará el milagro de convertir el agua en el mejor de los vinos. Alabado seas por siempre, Señor. Amén. Dale un besito a tu esposa, a tu esposo. Y evitemos este error, callar con quien deberíamos hablar. El primero con el que debemos hablar es con Dios, con nuestro Señor. Suplica de rodillas. Antonio Rollo Marín dice que cuando nos casamos, el Señor nos da una chequera en blanco, es lo que se llama la gracia sacramental. Esa chequera es para que cuando tengas momentos de crisis le digas al Señor: mira, necesito tantos millones de gracia para que me ayudes, y Él te concede esa gracia. Entonces, primero con Dios. Pero si decíamos en el anterior punto que debíamos evitar hablar con malos amigos, en este debemos decir que debemos buscar hablar con buenos amigos. Lo voy a decir mejor todavía. Debemos buscar hablar con amigos buenos. Anoten esta frase. Es mejor tener amigos buenos que buenos amigos. Es mejor tener amigos buenos que buenos amigos. Hemos estado buscando toda la vida buenos amigos. Y los buenos amigos
han ido surgiendo a base de simpatías naturales. Nos gusta esto, disfrutamos de aquello. Buscamos buenos amigos en el sentido de que buscamos personas muy cercanas, pero no hemos sabido filtrar adecuadamente si estos buenos amigos son a la vez amigos buenos. ¿Qué contenido recibes de esa amistad? ¿Qué estás aprendiendo de ese amigo o de esa amiga? No, que somos muy conocidos, que nos conocemos desde niños, que estudiamos juntos, que fuimos a la misma preparatoria, que estuvimos en la universidad, que hacemos el mismo deporte. Todo eso es maravilloso, pero déjame decirte que todo eso es secundario, porque puedes estar día y noche con él, pero si esa persona representa para ti un peligro moral, podrá ser muy buen amigo, pero difícilmente será un amigo bueno. Cuando hablamos de amigos buenos nos referimos a personas que sean capaces de alarte hacia arriba, que sean capaces de hacer de ti una mejor versión, que sean capaces no de hacerte reír con mentiras, sino en ocasiones incluso, como dice la frase, hacerte llorar con verdades. Que sea una persona que sea franca, sincera, que sea capaz de decirte las cosas y que sea una persona capaz de llevarte al cielo. Tal vez nosotros hemos valorado muy poco el don de la amistad. A mí me sorprende mucho que el Señor diga: ya no los llamo siervos. En el contexto y el calor de la última cena le dice a sus apóstoles: ya no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Por qué nos llama amigos? Me sorprende que cuando uno estudia teología se diga que cuando uno peca mortalmente no solo pierde la gracia con Dios, uno además pierde la amistad con Dios. Me sorprende que el libro sapiencial diga: quien ha encontrado un amigo ha encontrado un... Y nosotros hemos dejado simplemente que los amigos surjan espontáneamente. Y a veces esos amigos tal vez son mejores amigos o son buenos amigos, pero no siempre son amigos buenos. Y tenemos que empezar a filtrar esta realidad y empezar a cultivar no solo a los buenos amigos, sino sobre todo a los amigos buenos. ¿Ven? Cuando hablamos de buenos amigos nos referimos a una cuestión más afectiva. Cuando hablamos de amigos buenos nos referimos a una cualidad moral en ellos que me hace mejor. Este amigo es bueno porque me lleva al bien. En cambio, este buen amigo puede no serlo. Esforcémonos por buscar amigos buenos, que sean personas con las que podamos abrir nuestro corazón y que sean personas que nos puedan orientar. ¿Quién como Dios? Estamos entonces en el error cuarto: callar con quienes deberíamos hablar. Acá estamos hablando de que debemos buscar a Dios, de que debemos buscar amigos buenos y por supuesto debemos hablar con nuestro cónyuge, pero ese será el último punto que trataremos. Quinto error: hablar cuando deberíamos callar. Oigan esto, acá nos referimos a las imprudencias que cometemos. Hablar cuando deberíamos callar. A veces deberíamos simplemente cerrar nuestra boca y terminamos hablando e hiriendo a la persona que amamos. Anoten esta frase que me ha servido mucho en la vida: no prometas nada cuando estés muy feliz. No respondas nada cuando estés muy enojado. Y no decidas nada cuando estés muy triste. Lo repito: no prometas nada cuando estés muy feliz. En medio del entusiasmo le dices a tu cónyuge: sí, vamos a hacerlo, vamos, hombre, hagamos ese viaje. Hombre, claro, se quedó esperando toda la vida la esposa el viaje, nunca se dio, frustración. No respondas nada cuando estés muy enojado. Cuando me casé con mi esposa, recuerdo muy bien que en medio de las discusiones que teníamos normales como matrimonio, yo siempre le decía a mi esposa: hablemos, venga, hablemoslo ya. Porque en mi casa siempre hablábamos las cosas inmediatamente, siempre. Pasaba cualquier cosa y la hablábamos de una, al instante. Y cuando me casé, intenté hacer lo mismo. Entonces empezaba yo a presionar a mi esposa: mi amor, hablemos.
No, todavía no espera, pero hablemos. Que todavía no, que me espere. Pero mi amor, ¿pero qué vamos a esperar? Mira, ya lo podemos hablar, tenemos el tiempo. A ver, yo acomodo las dos sillas, ven, charlemos ya. Hasta que una vez que la senté, me dijo, mi amor, si hablo ahora, me dijo ella, te voy a herir. Entonces yo dije, antes que se acabe el día. Tranquila, mi amor. Hablamos en un año si quieres. Somos distintos y tenemos que aprender que hay temperamentos diferentes y que de repente uno cuando se enoja podría ser capaz de hablar, pero hay otros temperamentos que cuando se enojan pueden herir. Entonces cuidado, cuando estés muy enojado, mejor no hables, espera que te calmes un poco. Y lo mismo, cuando estés muy triste, no tomes grandes decisiones. Miren esta regla de San Ignacio, es la quinta regla de la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Dice, en tiempo de desolación, nunca hacer mudanzas, mas estar firme y constante en los propósitos y determinaciones en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación, porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, aprendamos entonces ahí a tener un poquito de paciencia, aprendamos a callar para no herir a la persona. Hay momentos donde necesitamos callar. Entonces este error, hablar cuando deberíamos callar, tiene que ver con eso, con prometer cuando estamos demasiado felices. Tiene que ver con responder cuando estamos muy enojados, con tomar decisiones cuando estamos muy tristes. Pero tiene que ver también con expresar imprudencias nuestras. Hay gente que cree que es sinceridad expresar cualquier cosa que siente. Oye, lo que sientes no se identifica necesariamente con lo que eres. Anota eso, lo que siento no es necesariamente lo que soy. Uno puede tener sentimientos ruines en algún momento y luchar contra esos sentimientos y rechazarlos. Pero si comete la imprudencia de decirle a tu cónyuge, mira, ¿sabes qué? En este momento siento como que se me acabó el amor. Y es una cuestión temporal, es una cuestión que de repente te sucedió por algún acontecimiento maluco, feo. Esto para ti es un sentimiento que se fue. Para él, para ella, es una herida que cala en lo profundo de su alma. Debemos aprender a ser prudentes, a discernir nuestros sentimientos. Muchas cosas son solo tentaciones. Entonces nosotros cometemos el error de hablar cuando deberíamos callar, y en ese momento que para liberarnos decimos algo, hombre, de repente puede que alguien te parezca atractiva o alguien te parezca atractivo, te pongas a decir, mira, yo siento, me está empezando a gustar tal persona. Hombre, no le digas eso a tu cónyuge. Hay como decirle eso a tu director espiritual si es una cosa verdaderamente delicada, por supuesto, hazlo, pero a tu cónyuge no. O empezar a traer cosas del pasado, o empezar a esculcar demasiado cosas del pasado, o de repente en medio de un diálogo traemos todas esas heridas que tenemos y las ponemos aquí. Miren cómo actúa Dios. Salmo 129. Señor, si llevas cuenta de los delitos, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. ¿Quién como Dios? Si el Señor llevara cuenta de nuestros delitos, ¿quién podría resistir? Asimismo deberíamos nosotros no llevar cuenta de esas cosas. Eso se sanó, ya quedó en el pasado, no se vuelve a traer. Estar esculcando la vida, a ver, la vida de antes de la persona, cómo eras, qué hacía. Hombre, si de repente, antes del matrimonio, es necesario conocer alguna cosa importante, determinante del pasado, pues háganlo antes del matrimonio. Bien acompañados, porque ciertamente hay cosas significativas que es justo que tu futuro cónyuge conozca. Pero luego, cuando esto elemental ya es conocido, ¿para qué ponerse uno a hurgar excesivamente la vida del otro o a traer estiércol viejo del pasado?
Cuidado con ese error, hablar cuando deberíamos callar. Sexto error, y ya vamos terminando. Callar cuando deberíamos hablar. Este es el otro extremo, ¿eh? Si en ocasiones cometemos el error de hablar, en vez de callarnos, en otras ocasiones cuando sí deberíamos hablar, nos quedamos callados. Callar cuando deberíamos hablar. Y acá hablamos de la cobardía. Y ojo, que en las relaciones se pueden ir normalizando conductas que no son sanas. Y empezar a normalizar, por ejemplo, gritos en el hogar. Empezar a normalizar insultos en el hogar. Maltrato físico en el hogar. Eso no se puede normalizar. Y déjenme decirles algo. Un matrimonio debe aprender a ser poco tolerante. ¿Qué? Sí, señores. Hay que matizar esta frase. Pero la repito. Debemos aprender a ser poco tolerantes. Ciertamente ya dijimos que hay defectos con los que tenemos que ser tolerantes. Hombre, un poquito de desorden, un poco incumplido, un poco mal geniado. Claro que tenemos que ser tolerantes con estas cosas. Pero yo no puedo ser tolerante con un grito. Yo no puedo ser tolerante con un insulto. Yo no puedo ser tolerante con un apodo que me duele, que me trata de herir. Yo no puedo ser tolerante cuando mi cónyuge barra y trapea con mi familia. Eso no se puede normalizar. En estas cosas uno tiene que hablar. Y con toda caridad, pero con toda claridad, tiene que decirle a la persona: oye, por favor, no me grites. Oye, necesitamos ayuda. Porque no puedo admitir que me sigas gritando. De repente hubo una discusión, subimos los dos el tono, pues no pasa nada, eventualmente podrá suceder. Pero nos tratamos a los gritos a toda hora, nos insultamos, nos herimos. Venga, ahí, cuidado, no podemos ser tolerantes con esto. Cuando me iba a casar con mi esposa, nos prometimos algo. Nos prometimos que íbamos a cuidar mucho nuestras formas y que nunca íbamos a dejar de tratarnos con amor por muy enojados que estuviéramos. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno se enoja con la persona, lo primero que hace uno es retirarle el afecto a la persona. Ya no es mi amor, mi vida, mi niña, mi princesa, ya es Claudia Liliana Osa Gómez. O cuando los papás le iban a regañar a uno, yo me acuerdo que casa de mis papás, cuando mi mamá decía Wilson Andrés Tamayo Zuluaga, eso era terrorífico, terrorífico. Yo le dije a Lili: mi amor, no importa lo que esté pasando, sigámonos llamando con ternura. No saben lo difícil que es decirle a mi esposa mi amor, cuando uno tiene esa rabiecita, ese mi amor, mi niña, mi vida, sabe a vidrio molido. Como si se pegaron una cucharada de leche en polvo después de una maratón de 50 kilómetros y la pasara uno con cofio y después una tostada. Claro que no sabe a nada. Claro que uno inmediatamente quiere decirle: usted, Liliana. Pero es increíble cómo mantener las formas cuida el amor. Es increíble. Y esto nos lleva al error número 7. Error número 7. Hablar fuerte cuando se debe hablar bajo. Hablar fuerte cuando se debe hablar bajo. El cuidado de las formas. Terminamos ultrajando al otro, nuestro tono de voz, nuestra manera de ser. Acá me refiero a hablar no solamente en el tono de voz, me refiero a los modos bruscos que tenemos. Tenemos que aprender a cuidar las formas. Entonces Lili y yo, mi esposa y yo dijimos: hagamos una cosa. Cuando se pongan difíciles los temas, que hemos tenido temas difíciles en los que no nos ponemos de acuerdo, esperamos. Suspendemos el diálogo y decimos: esto lo resolvemos ahora. Y lo resolvemos abrazados. Nos vamos, nos recostamos y nos abrazamos. Y abrazados comenzamos a hablar ciertos temas difíciles. ¿Por qué abrazados? Porque es más fácil estrangularla. Hombre, no por eso.
Porque es muy difícil pelear con una persona que tienes a 10 centímetros mirándote con esos ojos tiernísimos que tiene mi princesa. Y si sigo hablando me pongo a berrear acá, a llorar. Claro, el amor derrite todo ese sentimiento, toda esa rabia, toda esa ira que almacenamos dentro de nosotros. Y eso sirve mucho, cuidar las formas. De hecho, mi esposa ha sido muy delicada para corregirme. A mí me ha gustado mucho, mi esposa es muy clara, me corrige muy claramente, pero siempre busca unas formas muy delicadas. Antes de casarme, yo vivía con mis papás y yo siempre he dicho que yo pasé de un cielo a otro cielo. Yo llegaba a la casa de mis papás y siempre ha sido un paraíso, o sea, yo vivía ya en un cielo. Y vivía en un cielo por la relación que han tenido mis papás, por lo que se han querido, por ese modelo de matrimonio que siempre he admirado y siempre admiraré. Pero además porque mi mamá, que sabía que yo me la pasaba evangelizando, no me ponía problema por nada. A mí, por ejemplo, se me olvidaba a veces decirle a ella que tenía un viaje que para Ecuador, que para Venezuela, para Perú, para algún lugar, se me olvidaba decirle. Y de repente le decía el mismo día: mami, se me olvidó decirte, viajo en 3 horas para tal lugar. Y mi mamá, pues muy bella, vaya mi amorcito, me ayudaba, me organizaba las cositas y me iba. Cuando me casé, empecé con la misma dinámica. Se me olvidaba. Y entonces el mismo día le iba a decir a mi esposa, yo, ay, Dios mío, y me decía, mi amor, ¿qué estás haciendo? Yo actuaba natural, arreglando la maleta. ¿Por qué? ¿Arreglando la maleta? ¿Para dónde vas? ¿Cómo que dónde vas, mi amor? Tú no me has dicho. Y yo empezaba. Ella me podría haber dicho: deja de ser egoísta, mira que ya somos 2, ¿por qué no pensás en mí? Ya te casaste, Wilson Andrés Tamayo Zuluaga. Pero no. Me decía mi esposa: mi amor, ya estás casado, no seas unicelular. Unicelular, miren esa palabra tan linda. Unicelular. Ella es bacterióloga, después que descubrí que un organismo unicelular es una bacteria. Con el tiempo lo entendí. Yo dije, nunca había escuchado un insulto tan tierno en mi vida. Pero en vez de decirme egoísta, me decían: no seas unicelular, recuerda que ya somos familia. No seas una bacteria inmunda, recuerda que es eso. Con los años uno va entendiendo esto. ¿Quién como Dios? Cuidemos las formas. Hay que pedirle al Señor: enséñame cómo cuidar las formas. 8º error, y ya vamos terminando. El 7º error es hablar fuerte cuando debo hablar bajo, es decir, cuidar las formas. El 8º error es hablar bajo cuando debo hablar fuerte. Hay momentos donde debo hablar fuerte. En el anterior punto debemos cuidar las formas, pero en este punto nosotros debemos alertar sobre los peligros que acechan nuestra familia. Tú no tampoco puedes ser ingenuo, tonto. No pasa nada, todo está muy bien. Hombre, que tu esposo está siempre con la misma mujer, que salieron a comer, que es una compañera de trabajo, no pasa nada, yo soy muy confiada, él es muy buen hombre. Podrá ser un buen hombre, un San José, pero no deja de ser un hombre herido por el pecado original. Los celos están mal, pero el celo está bien. El celo por tu casa me consume. Recordaron los apóstoles esa cita bíblica del Antiguo Testamento cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo. El celo es el cuidado adecuado de quien amo. Es que no confías en mí. Oye, es que ni tú deberías confiar en ti. Me dijo un adolescente: mi mamá no confía en mí. Mi tesoro, ni tú deberías confiar en ti cuando estás en medio de esas amigas. No vayas a creer que somos demasiado fuertes. ¿Sabes quiénes confiaron demasiado en ellos mismos? Adán, y falló. Noé, y falló. Abraham, y falló. Moisés, y falló. David, falló. Confiaron demasiado en sí mismos. Salomón falló. Pedro, Andrés, Santiago, Tomás, Felipe, Mateo, otro Santiago, cuando Simón, Bartolomé, Tadeo, también fallaron. El único que se mantuvo fue Juan. ¿Y por qué fallan? Porque somos humanos, porque somos débiles, porque no nos cuidamos suficientemente. Hubo un famoso experimento, se llama el experimento de Asch.
A-S-C-H. Este señor de apellido Ash quería demostrar cómo funciona nuestro comportamiento cuando somos sometidos a presión. Y después de este experimento han hecho varios semejantes, pero este tal vez es el papá de todos los experimentos que tienen que ver con esto. El tipo básicamente puso una línea, así, de manera vertical, y luego puso otras 3 líneas al frente de esa línea. Una evidentemente más larga, otra evidentemente más corta y otra exactamente igual. Y en 20 ocasiones, si no estoy mal, tomó 9 personas. Ellos entraban, veían en el tablero la primera línea y veían la otra evidentemente más larga, la otra evidentemente más corta y la otra exactamente igual. Pero resulta que de esos 9, 8 hacían parte del experimento, digamos, conocían el experimento, sabían qué debían decir, y solo el 9º era una persona, digamos, que desconocía la razón del experimento, ¿no? Era pues el único con el que en realidad se iba a experimentar. El caso es que los 8 primeros respondían que sin lugar a dudas la línea más semejante a la primera era la segunda, la más cortica. Pero era evidente que no. El caso es que, oigan bien, el 75% de esos 9 terminaron diciendo que efectivamente la más cortica era la igual a la línea de muestra. Aunque sus ojos le mostraban con claridad que era la tercera línea, ellos por la presión de los otros 8 terminaron escogiendo la segunda. Y eso nos pasa muchas veces. Muchas veces la presión social hace que salgan cosas de nosotros que no somos nosotros, que no expresan realmente lo que queremos y lo que sentimos. Por esa razón uno debe cuidarse, debemos cuidarnos, porque atentos, somos frágiles, especialmente hay ciertas condiciones que nos vuelven frágiles. En ese orden de ideas debemos hablar fuerte cuando debemos hacerlo. El error de acá es hablar bajo cuando deberíamos hablar fuerte. Lo mismo con nuestros hijos. Hay que ser contundentes, hay que ser claros, hay que ser directos. Lo que les hace daño, les hace daño. Y que se caiga el mundo entero, pero si estás cuidando a tus hijos, habla claro, habla fuerte para protegerlos. ¿Quién como Dios? Finalmente, último error. Vamos a ver los anteriores. ¿Cuáles eran los anteriores? Primer error, hablar lo que deberíamos callar. Segundo error, callar lo que deberíamos hablar. Tercer error, hablar con quienes deberíamos callar. Cuarto error, callar con quienes deberíamos hablar. Quinto error, hablar cuando deberíamos callar. Sexto error, callar cuando deberíamos hablar. Séptimo error, hablar fuerte cuando se debe hablar bajo. Octavo error, hablar bajo cuando se debe hablar fuerte. Noveno error, no hablar. No hablar. Sé que parece un trabalenguas todo esto. Y sé que debes estar diciendo, ¿qué era lo primero? ¿Qué? No pasa nada, revisa después las notas. Señores, si nosotros no hablamos, nuestro amor no va a crecer. Y un amor que no está en constante crecimiento es un amor destinado al fracaso. El amor no es estático, el amor necesita ser alimentado. El amor necesita una dinámica y el diálogo genera comunión. Estar juntos no es necesariamente ser comunidad, anoten eso. Estar juntos no es necesariamente ser comunidad. Estar juntos no implica necesariamente comunión. Tú puedes estar en un banco junto con otras 20 personas haciendo una fila y ahí no hay comunidad ni comunión. Lo que hace que haya comunidad y comunión es precisamente lo que hemos llamado amistad conyugal, de lo que hemos insistido tanto. Ese hablar con esa persona, compartir, conversar, sacar tiempo para gastar horas hablando de lo tuyo, de lo mío,
Oigan esto, muchachos. Donde quiera que se trate de amor, no hay nada definitivamente conquistado. Donde quiera que se trate de amor, no hay nada definitivamente conquistado. Uno puede pensar, no, pero ya, mi esposa me ama, yo la amo. No, 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 no. Oye, todos los días hay que conquistarla. Todos los días hay que conquistarlo. Si hay amor, entiende que debe haber un esfuerzo permanente por conquistarse todos los días. Saquen esos espacios. Recuerden por qué se enamoraron. Hablen de los problemas que tienen. Convérselos. Y no esperen a que los problemas se resuelvan para vivir su amor conyugal. No, esperemos a que nuestros hijos se vayan y ya veremos nosotros qué hacemos. No, 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 no. No esperes a que las cruces pasen para empezar a vivir la gloria. No esperes a que las cruces pasen para empezar a vivir la gloria. A veces uno está esperando que las tormentas se acaben para ver si mejoramos el matrimonio. No, 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 es ahí. La felicidad no es esperar a que las tormentas se acaben. Felicidad es aprender a bailar debajo de la lluvia, en medio de la tormenta. Felicidad no es esperar a que las tormentas se acaben. Felicidad es aprender a bailar debajo de la lluvia, en medio de los momentos difíciles. Es donde el diálogo se debe fortalecer. Ponte de pie, por favor, en este momento. Abraza a tu pareja. Estamos cometiendo tal vez muchos de estos errores. Son errores de comunicación y, sabes, son muy importantes por una razón. Porque Dios se reveló. Es decir, Dios se autocomunicó, Dios se comunicó a nosotros. Es muy importante porque Él es la palabra. No puede haber amor verdadero si no hay comunicación, si no está la palabra en medio de nosotros. Abraza a esa persona que Dios te dio, con sus defectos, con sus cualidades. Y abrazándolo, abraza también sus defectos. Oye, abraza también esos defectos. Y aprende a ser termostato. Deja de ser termómetro. Bendice, Señor, estos esposos. Bendice, Señor, este amor. Y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser familias santas para tiempos difíciles.